Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy volvemos en el canal a la sección de expatriados y en concreto a un trámite que yo creo que hay bastante desconocimiento y que puede ayudaros a los que estéis, por ejemplo, en este caso es en Portugal, ¿no? Que es cómo cambiar el carnet de conducir en Portugal. Empezamos. Bien, ya en el canal hablamos de las generalidades de cuando uno está en otro país, sobre todo el tema de documentos, el tema de los papeles. Ahí sí que tenemos el concepto de los papeles, ¿no? De los papeles y que van desde, pues en el caso que nos ocupa de Portugal, desde el número de contribuyente, que es el primer documento y por eso haré un vídeo. Es muy sencillo tenerlo, pero que mucha gente pues piensa que se complica, pues va a abogados o va a gente que le asesore para cómo conseguir ese documento. Y que es una vía, por supuesto, es una vía cara. Y yo siempre recomiendo que posiblemente cuando vas a otro país es muy cómodo apoyarte en profesionales, ¿no? que te lleven todo el proceso, pero también os animo a que vosotros mismos pues, tengáis en contacto con la administración, porque es una forma de conocer a los países. Hicimos también un vídeo sobre los expatriados y también los documentos, porque muchas veces nos preocupamos de los documentos que tenemos que hacer en el país que nos acoge o donde vamos, pero también tenemos que pensar que hay una serie de compromisos por la nacionalidad española que tenemos que cumplir en nuestro país, ¿no? Y fue el tema, pues por ejemplo, de la comunicación anualmente de cómo estás vivo, ¿no? Por si estás sujeto pues, a una pensión y luego pues también haremos algún vídeo sobre algunos documentos que se siguen haciendo y modelos para el tema de Hacienda. Muy bien, pues expatriados, vamos a ver si queda un poquito más claro el tema de los carnés, sobre todo para los europeos. Para facer a trocar de carta de condução en Portugal. Bien, pues aquí es un documento importante, como siempre, ¿no? No te das cuenta que te hace falta hasta que te para, pues en el caso de España, la Guardia Civil de Tráfico o en el caso de Portugal, la Guardia Republicana, ¿no? Y entonces es un documento importante, ¿no? Es un documento que tenemos que tener al día y que mucha gente ni siquiera lo mira hasta que un día le paran y se da cuenta que lo tiene caducado o que no es el que tiene que tener para circular por determinado país, ¿no? Hay diferencias, que seas turista, que seas residente y también depende mucho de las nacionalidades. Veréis que en Portugal no es lo mismo de qué país eres originario o de dónde vienes con el carnet de conducir para cumplir una serie de plazos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues he escogido 4, ¿no? Que son el de 60 días, el de 90 días, el de 185 días, el de 2 años y un poquitín los trámites y los costes. Os comentaré por encima un poquito también el tema de los costes. Pues expatriados, si esto os gusta o la gente que por lo menos por curiosidad quiere saber cómo funciona el tema de los carnet de conducir en otros países, pues bueno, creo que os puede ser interesante. Si os gusta, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Muy bien, hay 2 páginas que os las pongo aquí, una es la del gobierno portugués y otra del Instituto de Movilidad de los transportes, ¿no? Son las 2 web que para un profano que llega pues le va a dar toda la información. Vamos a empezar por la primera, por el gobierno portugués. He de deciros que yo me he encontrado en Portugal con unas web muy claritas, muy fáciles, te explican muy bien y además, aunque sea en portugués, se entiende por ejemplo, para un español se entiende bastante bien. Los trámites, ¿no? Y hay una genérica, que normalmente suele ser la del gobierno portugués, y luego tienes las específicas, ¿no? Como es este del Instituto de Movilidad de los Transportes. Y aquí empezamos ya a ver por lo menos esos 4 grupos, grandes 4 grupos, dependiendo del país que vengas, ¿no? Pues por aquí te dice que las cartas de conducir de Angola, Brasil, Cabo Verde, Reino Unido y Suiza, entre otras miembros de la OCDE, y también eso de CPLP son un grupo de países de lengua portuguesa, ¿no? Porque recordar que Portugal tiene muchísimas colonias y de ellas a la gente se nos olvida, pero
Portugal ha tenido presencia en Asia hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Y por supuesto tiene todo lo que es África. Esto viene desde hace 500 años, o sea, Portugal, la vinculación con África y con Asia es muy importante, ¿no? Entonces, esos países ya te dice que no es necesario pues cambiar el carnet de conducir, ¿no? Luego nos vamos a centrar más en el caso europeo, pero también vamos a dar un repaso a los otros países, ¿no? Te dice que puedes conducir con el carnet español hasta que venza la validez de ese documento, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tú tienes pues el carné hasta 2031, pues tú podrías conducir con el carné tuyo de español por Portugal sin ningún problema, ¿no? Y luego pues tenemos el caso de países que tienen acuerdo bilateral, ¿no? Hay una serie de países, hay una lista en la cual tiene acuerdo bilateral, Portugal con esos países, y puedes conducir 2 años. Y luego hay el resto de países, pues lo que tienes que hacer es cambiar de forma inmediata el carnet de conducir. Aquí luego tenéis una página del IMT, del Instituto de Movilidad de los Transportes, pues que también nos explica más en detalle. Bien, entrando ya en la página que os pongo ahí, el gov.pt, pues nos vamos a la parte que nos indica qué casos tienen que cambiar la carta de conducción o el carnet de conducir para hacerlo en Portugal, ¿no? Y aquí, pues bueno, ya te va explicando, nos va ya centrándonos sobre todo en el caso de los países europeos, que es donde vamos a hacer un poco el detalle, ¿no? Y te dice, bueno, pues que no es necesario, que te puede conducir con el carnet que tienes de tu país, en el caso de España, hasta que tenga su validez, pero lo que sí te dice, y es un tema que a mucha gente se le olvida, es que tiene que notificar su morada en Portugal. Eso quiere decir que si una persona reside en Portugal o tiene su vivienda en Portugal, pues en el plazo de 60 días desde el inicio de esa residencia tiene que hacer ese matiz y cambio de domicilio. No sé si eso es sancionable o no, pero sí que es un tema que yo creo que la inmensa mayoría de los españoles que están en Portugal no lo tienen, ¿no? Y además te dice que es gratuito y te explica cómo se puede hacer online o presencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más cómodo es hacerlo online, ¿no? Eso es una de las cosas que si no quieres cambiar el carnet de conducir tienes que hacer. Y te dice pues que tienes que presentar el documento corporativo que resides en Portugal y la carta de conducir o fotocopia, ¿no? Aquí te piden, os adelanto, te van a pedir rellenar un cuestionario. Ese cuestionario es curioso, que es exactamente igual prácticamente al de cuando haces el cambio de carnet de conducir español al portugués. Bien, y ya empezamos con más fechas, ¿no? Te dicen, pues que en caso, bueno, te dice, bueno, ya te orienta este documento del gobierno portugués, del Estado portugués, te orienta a una serie de links en los cuales tú vas a ir entrando y viendo, ¿no? Y te dice que bueno, que la carta, los carnets de conducir, cuando es carta de conducción o carta tarjeta, se refiere al carnet de conducir, te dice que si vas a estar más de 185 días, pues tienes que no te permite conducir con tu carnet de conducir más de 185 días. Pero eso es de forma general. Esto es un poco la generalidad, ¿no? Has visto que en el caso de España, en el caso de los países que hemos indicado, o en el caso de los países de habla portuguesa o aquellos que tengan acuerdo bilateral, permite, ¿no? Pero este es el mensaje que muchas veces se habla, ¿no? Si vas a estar más de 6 meses, tienes que hacer el cambio de tu carnet de conducir. Si no, puedes tener sanciones, ¿no? Y te dice, pues bueno, que tienes que presentar un certificado médico, y te dice que si no... Y si has estado
más de 2 años, pues que tendrías que sacarte nuevamente el carnet de conducir, ¿no? Este es el documento que muchas veces pues confunde, ¿no? Que te dice, no, pues como pases más de 6 meses tengo que cambiar el carnet español a portugués. Pues no, porque hay una salvedad que es la que hemos indicado antes, ¿no? Pero esto es un poco lo que ha creado un poquitín el tema de confusión. Y mucha gente que dice, si yo he pasado más de 2 años y no he cambiado el carnet de conducir, tengo que ir a sacar el carnet de conducir en portugués, pues en Portugal. Pues eso es un punto que, como habéis visto, no es exactamente así, y lo que es importante es saber el país de origen. Pero vamos a ir avanzando para ver más en detalle. Bien, luego ya nos metemos en la página que es la que realmente te explica en detalle a quién está obligado, quién no está obligado, ¿no? Y nos vamos en concreto en el caso de que seamos europeos, pero bueno, también te dice en el caso de los países CPLP, te dice en países que tengan de acuerdo y en aquellos que no tengan de acuerdo, ¿no? Entonces, y te habla también incluso del Brexit. He hecho los supuestos diferentes. El que más nos interesa, por ejemplo, para lengua española y que sea y que resida anteriormente, que hayamos residido en España, pues es este, ¿no? Pero también pensad que hay gente que viene de Sudamérica que seguramente lo que hemos dicho de los 180 días o 185 días o los 2 años, pues sí les afecta, ¿no? Pero en el caso nuestro español, lo que nos afecta es esto. Lo primero, debes, que es lo que decíamos antes de los 60 días, tienes que presentarte, en el caso que ya tengas la vivienda, la morada aquí en Portugal, pues a cambiar la dirección, ¿no? Ese es un documento que es importante y en los cuales pues te va diciendo pues que tienes que tener el documento identificativo, que muchas veces para los españoles es el DNI, tienes que tener el documento de la residencia, la freguesía que estés aquí en Portugal, y tienes que tener el carnet de conducir, ¿no? Que es gratuito y que lo tienes que hacer antes de 60 días, ¿eh? Y luego también te dice y te da la opción, y ese es un punto en el que muchos españoles pues te lo cuestionas, ¿no? Dices, ¿hago solamente la comunicación de residencia o hago el cambio completo de conducir? Yo os puedo decir que en mi caso yo tomé la decisión directamente, estás en otro país, te integras en todos los sentidos. Tienes tu número fiscal, tienes tu residencia aprobada por el concello, por la freguesía que corresponda, y ¿por qué no cambiarte el carnet de conducir? ¿Por qué? Porque de esta forma ya cambias el chip, sabes hasta cuándo te va a durar, y ya las renovaciones es mucho más sencilla. Si no tienes que volver a España, tienes que hacer todos los trámites, y aquí pues es bastante sencillo. Luego lo haces en cualquier punto de información del ciudadano, que es uno de los milagros que tiene este país, que en cualquier sitio te vas a encontrar una persona, un funcionario, que te va a ayudar a hacer tus trámites. Y en el caso del carnet de conducir, pues cuando lo tienes que renovar lo haces directamente en ese puesto de ciudadano. Y aquí os pongo los requisitos que hace falta para trocar, para cambiar el carnet de conducir, ¿vale? Entonces, tenemos la posición que tomemos la decisión de decir no, solo cambio la residencia que estoy en Portugal, pero eso lo tenemos que hacer antes de los 60 días de estar posicionados ya en Portugal, o directamente hacer el cambio, que aquí os pongo en la parte inferior, pues te digo los documentos. Yo tuve que presentar un certificado médico, el carnet de conducir y la documentación de mi residencia en Portugal. Es muy sencillo, eso en el caso mío pues tuve que ir a Faro, te citan para hacerlo. Eso sí, es importante, tienes que ir ese día y a esa hora, porque si no, pues pierdes el turno y te vuelven a citar pues al de 1 mes o 2 meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, son como bastante rígidos a la hora de las citaciones. Pues vas allí, te sacan una foto, te retiran, importante, y eso es un tema que no quiero dejar de comentar, te retiran tu carnet de conducir, en este caso español,
y lo mandan a España, y allí lo tienes. Si vuelves antes de tiempo, pues y todavía está en vigor el español, pues te lo devolverán en español. Y aproximadamente pues 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas después te mandan de conducir portugués, ¿no? Con lo cual, pues ya te olvidas, ya tienes tu carnet de conducir portugués con tus periodos de validez. Y cuando llegue ese momento, pues ya lo renuevas directamente en Portugal. Bueno, aquí os dejo más información sobre todo el trámite, y ahora vamos a hablar de los países que se adhieren a través de convenios u otras situaciones, ¿no? Que vamos un poco, que es el más general. Pues ya te dice que hasta 90 días puedes conducir con tu carné, y después entre 90 y los 2 años puedes hacer el cambio, ¿no? La sociedad de cambio. Pero si pasan esos 2 años, tienes que sacar el carnet de conducir. Por eso es importante, sobre todo para gente que venga de países que no sean de la Comunidad Europea o que no sean del CLP, pues que esto sí les afecta, sobre todo la parte de América, pues esos tienen que ser conscientes que tienen que hacer ese cambio, ¿no? Porque si no, tienen la obligación antes de esos 90 días, entre 90 días y 2 años pueden cambiar, pero pasados esos 2 años, pues ya directamente tienen que sacar carne en Portugal todo el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que se tenga en cuenta, y por eso el famoso tema de los 185 días. Y aquí os marco pues esos plazos, que aquí sí que entran esos plazos que muchas veces se confunden con los plazos que tenemos los europeos. Y ahí tenéis un poco todo el tema de los documentos que piden. Bien, el documento que para la troca del carnet de conducir español, en este caso al portugués, pues es muy sencillo, se hace online. Te van pidiendo una serie de datos. Aquí ya es importante que te aparece el número fiscal. El número fiscal es el primer documento, que ya haremos un vídeo sobre él, que tiene que tener cualquier ciudadano que viene a residir a Portugal, porque es el que te permite abrir cuentas, tener relación con la administración, tener un contrato, no sé, pues un contrato de alquiler o una compra, cualquier cosa, es fundamental. Veréis que el número de identificación fiscal es para mí más importante que incluso que en España. En España, pues muchas veces tener el número fiscal o las relaciones con Hacienda casi son de tener miedo, ¿no? Pues la gente tiene bastante pánico al tema fiscal. Pues aquí en Portugal el tema del número fiscal es fundamental y necesario para cualquier trámite que vayas a realizar. Y con toda confianza te acercas a una oficina de finanzas que está en todos los concellos o pueblos grandes, o tienen sucursales, y allí te van a ayudar, y vas a salir con otro papel, y sobre todo te va a permitir hacer un montón de gestiones. Aquí os va diciendo, tienes que dejar el tema del correo electrónico. Importante, yo creo que cuando vengas también a Portugal hay que pensar que en el caso de España, que podemos seguir teniendo el teléfono nuestro, pero hay un momento que el tema del roaming ya te avisan. Yo recomiendo ir y sacarte un número de teléfono portugués, porque en muchas instituciones te lo van a pedir y te piden que tengas número de teléfono portugués. Aquí completas todos los carnés que tienes, lo vas a juntar con una fotocopia de tu carné actual, y cuando vayas a hacer el cambiar el carné, pues allí se queda tu antiguo carné de español y te dan el nuevo. Te permite aquí una serie, sobre todo es importante, ¿no? Aquí donde pone el asterisco, pues tienes que subir una copia del documento con el que te identificas, que en este caso será el español o un pasaporte, y luego también en el caso del carnet de conducir también lo tienes que subir. También te permite subir los certificados médicos que te hagas. El tema de los certificados médicos, hay 2 opciones. Una es unos telemáticos que haces, que te viene a costar del orden de unos 30 euros, y el físico, que yo hice físico, pues unos 50 euros, una cosa así. Ese documento lo puedes subir. En el caso del telemático, como veis, no es obligatorio subirlo, porque en teoría esos certificados los suben, ¿no? Pero yo lo hice, lo cargué y lo envié, ¿no? Y luego el coste
del cambio solamente la morada es gratis, y en el caso de trocar, o sea, de cambiar el carné de conducir y que te den el portugués son 30 euros. O sea que realmente estamos hablando de valores que nos los podemos permitir y que nos permite tener ya documentos oficiales y que no solo sean ya papeles. Como siempre, esto no son más que comentarios y experiencias. Tenéis que formaros, tenéis que acercaros, y tenéis la opción, bien sea de ser más cómodos y ir a un asesor o un representante, o hacerlo vosotros mismos. Este es un trámite que directamente se puede hacer y te ahorras el tema de... Y no solamente es por ahorrarte el tema del pago de a esos profesionales, que está muy bien en algunos casos, sino que te permite acercarte más al país, conocer cómo funcionan sus instituciones, ¿vale? Entonces, en ese sentido, y me gusta siempre que puedo hacer la vía directa. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y realizar vuestros comentarios, que me permitirían volver a tocar nuevos temas. El próximo vídeo será cómo sacar el número fiscal en Portugal, ¿no? El número de contribuyente, que es fundamental para cualquier relación, como os he dicho, con la administración. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.